Cuando ocurre esto de la desaparición, pues uno como familia y como víctima ni siquiera lo entiendes. Pues este crimen era desconocido para nosotros y nuevo en nuestra sociedad. Que se van enlazando historias, se van enlazando amores, o sea, de que quieres a las personas, de que los recuerdas. Cuando tienes un desaparecido, la gente no te pregunta por él. Se han hecho muchas búsquedas, se ha insistido mucho con el gobierno y pues no hay ningún resultado. El gobierno no es padre, no es madre, no es hermano, hermana, no es familiar de ningún desaparecido, les falta corazón. Como que cada quien es bueno que haga una pequeña revisión para que Fundex se fortalezca, esté más unido, estén más unidas. ¿Qué harías y qué sintieras si falta tu padre, tu esposo, tu hermano, tu hijo? ¿Qué harías? Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Bueno, yo soy madre de Brandon Esteban Acosta Herrera. Mi hijo fue desaparecido el 29 de agosto del 2009 en Ramos Arizpe, Coahuila, junto con mi esposo, Esteban Acosta Rodríguez, y mis dos cuñados. Sabíamos de secuestros en México, pero pues en ciudades lejanas, ¿no? En la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, pero pues a empresarios o personas importantes. Entonces ese día yo ni siquiera sabía que era la desaparición. Y pues desde ese día 29 de agosto empezó mi peregrinar. Aproximadamente a finales de septiembre del 2009 llego aquí al Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios para incorporarme y conocer a otras familias. En ese tiempo éramos familiares buscando a 21 víctimas y decidimos organizarnos porque cada quien estaba tocando puertas en PGR, con la Sedena, con la Marina, con la misma coordinación de antisecuestros y buscándonos atender al gobernador, pero en lo individual como familias nadie habíamos logrado nada y aún con el miedo que teníamos por el propio riesgo que corríamos, el miedo por nuestros familiares desaparecidos, pues empezamos a trabajar y decidimos el 19 de diciembre del 2009 hacer público las desapariciones en el estado de Coahuila. Citamos a una rueda de prensa, a varios medios de comunicación, entonces pues fue una bomba, ¿no? El decir y aceptar que en Coahuila había personas desaparecidas. Fue desde ahí que empezamos a organizarnos para buscar estrategias y una de esas primeras demandas fue entablar el diálogo directamente con el gobernador del estado, en aquel entonces era el profesor Humberto Moreira Valdés. Para el 21 de diciembre, 2 días después de hacerlo público, nos recibió el secretario de gobierno. Nosotros queríamos directamente con el gobernador del estado. A partir de ese diciembre, del 21 de diciembre, se estableció con ellos el compromiso de tener mesas de trabajo periódicas. En marzo del 2010 decidimos buscar el diálogo con funcionarios federales, con PGR principalmente. Esto ayudaba mucho el que familias que viven en la Ciudad de México tenían su movilidad allá con el Senado, Cámara de Diputados, con PGR, y era quien, con Secretaría de Gobernación también, ellos facilitaron este encuentro. De esta manera, en mayo del 2010 fue que nos recibieron funcionarios federales y también en mayo del 2010, para el día 10, hicimos nuestra primera marcha nacional por la búsqueda de nuestros desaparecidos y desaparecidas y también fueron las primeras reuniones.
con el Estado mexicano. Bueno, el 19 de diciembre del 2009, que nace Fundec, no éramos propiamente Fundec, solamente éramos las familias organizadas. Ya en mayo del 2010, que hacemos nuestra primera marcha y nuestro primer acercamiento con el gobierno federal, ahí nace la necesidad de que pues no teníamos un nombre, ¿verdad? Solamente éramos familias recién organizadas. Por consenso y por mayoría aceptamos que llamarnos Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila. Pues el Fuerzas significó toda la fuerza que cada uno de los familiares teníamos, unidas porque pues solamente unidos y unidas podíamos lograr, y pues por nuestros desaparecidos en Coahuila, que son nuestras víctimas aquí en el estado. Y nuestro proceso para organizarnos fue un tanto difícil al principio, porque Fundec lo formamos familiares de personas desaparecidas solo en Coahuila, pero las víctimas de desaparición no propiamente todos eran ciudadanos coahuilenses. Hay personas que vivían en Ciudad de México, en Tijuana, Chihuahua, Tamaulipas, de otros estados, pero su desaparición fue aquí en Coahuila. Entonces era difícil la coordinación con todas las familias. Hubo la necesidad de buscar una mejor coordinación. De esta manera, el modelo que adoptamos fue dividirnos en 3 regiones. La región centro, que son los compañeros que radican en la Ciudad de México, región Laguna, y región sureste, que somos las familias que vivimos aquí en Saltillo, y también pertenecen con nosotros compañeros que viven en Monclova y Tamaulipas, y Ciudad Acuña. Fundem es Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México. Lo integran colectivos, aparte de Fundec, otros colectivos con desaparecidos en otros estados de la República, pero que decidieron hermanarse con Fundec para empujar en lo nacional. Queremos que busquen a nuestros hijos. Emprendimos varias acciones y una de esas primeras fue todos los lunes estar presentes aquí en la Plaza de Armas, afuera del Palacio de Gobierno. Teníamos que lograr que el Estado mexicano y también aquí en Coahuila se reconociera el delito de la desaparición. Una forma de decir a toda la sociedad lo que algunas familias estábamos padeciendo. ¿Por qué? Porque la misma sociedad era insensible. También para ellos era nuevo esto. La misma sociedad criminalizaba no solamente a nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas, sino a las propias familias. Nos revictimizaban una y otra vez, y también algunas autoridades. Me acuerdo que nos echaban encima los camiones de transporte, nos pitaban, nos decían viejas locas. Sí, nos atacaron de la peor manera. Y nuestro primer encuentro con el gobernador del estado se dio hasta septiembre del 2010. No sabía lo que ocurría en Coahuila, para él era algo nuevo también. Para la de diciembre, él no llegó, nos dejó plantados, como luego se dice, ahí en el edificio. Se rompió el diálogo, hicimos nuestra primera manifestación, nuestra marcha, y también nos enteramos que él se había ido a una posada con gente del PRI a la Ciudad de México. Sí, fue una gran ofensa. Para marzo del 2011, él acude a la ciudad de Querétaro a tomar protesta como nuevo dirigente nacional del PRI. Ahí se formó una comisión para manifestarse en su pronunciamiento y pues decir el gran pendiente que había dejado en Coahuila los desaparecidos y desaparecidas. En una manifestación que tuvieron otra comisión de compañeros en la Ciudad de México, ordenaron que fueran llevados por la fuerza pública. Mandaron a los granaderos y solamente eran 6 mujeres. Amigo, el arte está contigo. En febrero del 2011 se reactiva el diálogo con el gobierno del estado de Coahuila. En ese tiempo era el licenciado Jorge Torres López, que entró como gobernador interino. Él acepta que se creara la Fiscalía de Personas No Localizadas, Ausentes y varios conceptos, ¿verdad? Pero no propiamente desaparecidos, que era lo que buscábamos nosotros.
Ya con el pasar de los meses y las audiencias, se logró que se creara la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas, que era el concepto que Fundec quería, que se le diera, ¿verdad?, un nombre particular y propiamente bien definido. Fue muy importante el que organismos externos, ¿verdad?, tengan injerencia aquí en nuestro estado. Eso ha sido de gran ayuda para nuestra visibilización y lo que ha empujado el diálogo y el trabajo con el gobierno del estado. En el 2011 que llega el nuevo gobierno a Coahuila, el licenciado Rubén Moreira Valdés, para él ya no era desconocido el tema, porque precisamente en diciembre del 2009 él estaba en la Cámara de Diputados, era quien dirigía lo de Derechos Humanos. Aceptó de buena manera, con voluntad política, ¿verdad?, el diálogo, pero aún así no fue suficiente. Fue otra administración que terminó y no localizamos a nadie. Aún así, sí hubo mucho trabajo. Se creó la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas del estado de Coahuila. Se aceptó la intervención del Grupo Autónomo de Trabajo, el GAT, como mediador entre el gobierno del estado y las familias. En el 2013 se realizó el primer foro sobre la desaparición aquí en Coahuila. Vinieron expertos internacionales. A raíz de eso se vio la necesidad de trabajar 3 mesas de trabajo. Uno fue la armonización legislativa, todo lo relacionado con las leyes. Otro fue la creación del PROFADE, que era el programa de atención a las familias de víctimas de desaparición aquí en el estado de Coahuila, y el otro fue lo de visibilización. Y en cuanto a la armonización legislativa, ahí fue primero que nada la creación de la ley de desaparición en el estado de Coahuila, que Coahuila fue el primer estado a nivel nacional que implementó esta ley para defender los derechos de los desaparecidos, ¿verdad?, su personalidad jurídica y el que sean respetados sus derechos, aún no estando ahorita ellos presentes. Otro fue en eso mismo, pues el plan estatal de búsqueda, la ley de exhumaciones, todo el trabajo forense que también se impulsó en este sexenio que terminó. Que en el 2014 lo de la tragedia de Allende no se había hecho público. Fue otra bomba nuevamente el enterarnos, ¿verdad?, que no se estaban realizando los protocolos correspondientes porque se estaban utilizando trascabos para hacer los trabajos de investigaciones, ¿verdad?, de los hallazgos, de recuperación de restos. Entonces fue una de las exigencias, ¿verdad?, que hizo Fundec, que se respetaran los protocolos, que se siguieran los protocolos, pero era esa misma falta de preparación de quienes llevaban a cabo el trabajo. Nosotros en esa época no conocíamos tanto del trabajo forense, pero a través de los años y de los cursos que hemos tenido por parte de varios organismos de peritos forenses, te das cuenta de que la importancia de que no puedes siquiera llegar al sitio a pisar, porque con la simple pisada que diste ya pudiste contaminar, romper algún resto, algún indicio, y somos muy conscientes de que no somos capaces, porque no tenemos la preparación suficiente, de emprender un trabajo de esa magnitud, porque no tenemos ese conocimiento y esa profesionalización. Sí, pues el gobernador comprendió, ¿verdad?, esa angustia, desesperación, esa indignación de que no se estuvieran llevando los trabajos adecuadamente. Reactivamos el diálogo con él y seguimos trabajando. Nuestra audiencia de trabajo se integró el tema forense. Ahora a la fecha, y recién acaba de concluir este informe presentado por el grupo de expertos de Colombia, que fue desde el 2015 se hizo el primer acercamiento y el primer trabajo, e hizo sus recomendaciones sobre lo que había que mejorar. Pero desde el 2015 y ahora a finales de 2017 se vuelve a rectificar que no hubo esos cambios y que no están desconectadas de lo que como familias habíamos observado en este caminar y habíamos exigido desde el 2010.
Este informe fue en relación al caso ocurrido en Allende, ¿verdad? Del exterminio de personas y también lo ocurrido en el Cerezo de Piedras Negras. Fue llevar esos dos casos a la Corte Penal Internacional, apoyada por todas las ONGs y los colectivos. Es un crimen de lesa humanidad. Hoy es el día histórico donde le estamos pidiendo a lo internacional entre, porque aquí en México nos estamos dando cuenta que no hay investigación, no hay responsables, apuestan al desgaste y al cansancio de las familias. Porque al gobierno no le interesa, ¿verdad? El gobierno no está llevando este dolor. Y es lo que vamos a trabajar mucho también, ¿verdad? Sanción para los funcionarios que en su momento tuvieron esas faltas de responsabilidad en su trabajo desempeñado. Nunca es suficiente el trabajo. El estar aquí y pertenecer a Fundec implica tener la camiseta muy puesta, implica mucha responsabilidad, mucha dedicación. Cuando te llaman defensora de derechos humanos dices, ¿en qué momento? ¿En qué momento me convertí en eso, verdad? Pues desde ese momento, ¿no? Desde el momento que empiezas tu búsqueda y que te cambia tu vida, ¿verdad? A esta vida que no pediste. Y dices, pues ¿quién quisiera estar en estos zapatos, no? Pero aquí estamos con los demás compañeros y eso es lo que importa, ¿no? La actitud de llevar este dolor con dignidad, la actitud de enfrentarlo, la actitud de querer conocer más, porque conociendo más vas a defender más sus derechos de los que no están, de todos y todos los que nos faltan. Mi esperanza por Brandon Esteban me mantiene aquí. Tengo mi esperanza de encontrarlo y decir, no te fallé, hijito, con todo y mis carencias, siempre hice lo mejor para buscarte. Cada vez que lo trae el pensamiento, como se le hablan desaparecido, con la ilusión apretando por dentro.